Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar la exposición sobre implicaciones nutricionales en patologías hepáticas. Los temas que van a ser tratados el día de hoy son las implicaciones nutricionales en cirrosis y en sus dos complicaciones, como son la citis y la encefalopatía hepática. Cuando hablamos de cirrosis hepática, es importante que recordemos que es una inflamación crónica del hígado que se genera por alteración difusa del parénquima hepático, por lo que histológicamente vamos a poder ver áreas de fibrosis, pero también áreas nodulares que son llamadas nódulos de regeneración, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha. También es importante que recordemos que existen dos tipos, ¿no? Tenemos la cirrosis compensada, en la cual clínicamente los pacientes pueden aparecer asintomáticos, pero también pueden aparecer con síntomas inespecíficos como astenia y anorexia. Mientras que en la cirrosis descompensada la clínica va a ser mucho más extensa, porque estas complicaciones se van a derivar de la hipertensión portal. Entonces aquí hablamos de la ascitis, de la encefalopatía hepática y de otro tipo que también sería la hemorragia digestiva secundaria a las varices esofágicas. Con respecto a las alteraciones nutricionales en la cirrosis, vamos a tener una malnutrición proteico-calórica, lo que va a llevar a una pérdida de masa muscular o sarcopenia y la reducción de las reservas energéticas. Asimismo, vamos a tener una alteración en el metabolismo energético, lo que conlleva al estado hipermetabólico en algunos pacientes y al uso preferencial de proteínas como una fuente de energía. También vamos a tener deficiencias micronutricionales como la deficiencia de las vitaminas A, D, E, K por una mala absorción de grasas. Deficiencia también en los minerales como el zinc, el magnesio y el selenio, y deficiencia también del hierro. Vamos a tener también trastornos en la digestión y absorción, como la mala absorción de lípidos por la disminución de las sales biliares, asimismo como una intolerancia a la lactosa, que esto es muy frecuente. Vamos a tener alteraciones hídricas y electrolíticas por la retención de líquidos. Se puede producir ascitis o edemas y también el paciente puede tener hiponatremia dilucional. Es muy importante conocer la prevalencia de la desnutrición calórico-proteica, ya que es una complicación muy frecuente en estos pacientes. La prevalencia va a ser de 40 al 90% en los pacientes que están compensados, del 80 al 100% en los pacientes descompensados y del 40 al 70% en los pacientes que ya tienen una cirrosis avanzada y una encefalopatía hepática, ya que van a presentar una masa muscular disminuida eléctrica para poder identificar las deficiencias específicas, que pueden ser 3. Un paciente bien nutrido, en donde vamos a aplicar la terapia nutricional en la cirrosis hepática compensada con las guías ASPEN. También tenemos al paciente desnutrido sin otra complicación, que debemos individualizar la terapia nutricional, individualizar el aporte calórico según las necesidades del paciente, las vitaminas y los minerales. También podemos dar suplementos con nutrientes enterales o parenterales según sea el caso. Y tenemos al paciente desnutrido complicado, que igual tenemos que individualizar según la complicación del paciente. Debemos restringir el agua y el sodio en caso de que el paciente presente una retención hídrica, y también cuando el paciente presenta una encefalopatía hepática, la restricción proteica y el aporte también con aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuál es la importancia clínica del tratamiento nutricional? La desnutrición en cirrosis está directamente asociada con peores resultados clínicos, incluyendo mayor riesgo de infecciones, complicaciones como la citis, la encefalopatía hepática y mayor mortalidad. Por eso, un soporte nutricional adecuado va a mejorar la regeneración celular y la función inmunológica, promoviendo una mejor calidad de vida. Asimismo, un manejo nutricional adecuado va a reducir las tasas de readmisión hospitalaria y va a mejorar el pronóstico global de los pacientes con una cirrosis avanzada. En cuanto a los requerimientos nutricionales de un paciente con cirrosis compensada, el gasto energético va a ser igual que en los adultos sanos, aproximadamente entre 35 a 40 kilocalorías por kilo por día. Mientras que en la cirrosis descompensada existirá un aumento de estos requerimientos. Es importante recalcar que en los pacientes que no tengan ascitis se debe utilizar el peso actual para realizar el cálculo. Hay varios estudios que indican que una reducción entre el 5 al 10% de peso del paciente está vinculado a un menor riesgo de progresión de la enfermedad, por lo que se podría recomendar una restricción moderada en calorías entre 500 a 800 calorías por día.
En cuanto a los carbohidratos, estos representan el 50 al 70% del aporte calórico total y es importante porque se debe mantener la energía y reducir el catabolismo proteico en este paciente, ¿sí? Los carbohidratos deben ser la fuente principal de energía de estos pacientes para que nos ayuden a preservar las proteínas en el cuerpo. También es preferible utilizar carbohidratos complejos frente a los carbohidratos simples, como por ejemplo la papa, el arroz, legumbres, verduras, en general todos los tubérculos y también granos enteros que nos ayuden además a aportar alta cantidad de fibra en la dieta. Sobre las proteínas, es importante recalcar que los pacientes que no presentan desnutrición van a tener un requerimiento de 1.2 gramos por kilo por día, mientras que los pacientes que presenten desnutrición o sarcopenia van a tener un requerimiento mayor de 1.5 gramos por kilo por día. Esto para ayudarnos a prevenir la pérdida de masa muscular. Siempre se debe preferir que el consumo de proteínas sea de proteína magra, como por ejemplo pollo, pescado o también huevos. La dieta en general del paciente cirrótico debe ser hipercalórica e hiperproteica y debe estar distribuida en varias comidas para minimizar los periodos de ayuno. Finalmente, en cuanto a las grasas, estas representan del 10 al 20% del gasto energético total y deben ser distribuidas prefiriendo siempre las grasas mono y poliinsaturadas, con ejemplos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, frutos secos como las nueces, ¿sí? Siempre evitando grasas saturadas y promoviendo el consumo de estas fuentes de ácidos grasos esenciales. También es importante recalcar en el paciente un consumo de productos que tengan altas cantidades de omega 3 y omega 6, como por ejemplo pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas, algunas semillas como las semillas de chía y de linaza, frutos secos que ya habíamos mencionado como la nuez y aceites vegetales como el de oliva, el de maíz, el de soya, entre otros. Continuando con las intervenciones nutricionales, la frecuencia de las comidas debemos fraccionar la alimentación de 5 a 6 comidas diarias para poder prevenir el ayuno prolongado y la hipoglucemia nocturna. Asimismo, debemos incorporar un refrigerio nocturno rico en carbohidratos complejos para mejorar el balance nitrogenado. Respecto a los suplementos nutricionales, debemos realizar la suplementación de las vitaminas liposolubles A, D, E, K según las necesidades individuales. También vamos a tener intervenciones específicas como los ajustes hídricos según la presencia de hiponatremia o retención de líquidos. También es crucial suspender completamente el consumo de alcohol ya que va a agravar el daño hepático. Con respecto al monitoreo y seguimiento, debemos realizar evaluaciones periódicas de los parámetros antropométricos, bioquímicos y funcionales para poder ajustar el plan nutricional. Asimismo, debemos usar las herramientas como la bioimpedancia eléctrica para monitorear la composición corporal. Gracias. Le habla el doctor Álvaro Campo. En este momento me corresponde conversar sobre la cirrosis descompensada y dentro de la cirrosis descompensada hablaremos de la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Es una complicación muy frecuente que se da en las enfermedades hepáticas, principalmente la cirrosis. El manejo nutricional es muy importante para prevenir el deterioro del paciente en su estado nutricional y mejorar la calidad de vida de este paciente. Los objetivos de la terapia nutricional en este paciente con ascitis es corregir las deficiencias nutricionales, asegurar que el paciente reciba los suficientes nutrientes esenciales para recuperar y tener un mejor bienestar y optimizar la función hepática. El otro objetivo es controlar la ascitis, reducir la acumulación de líquido en el abdomen, mejorar la calidad de vida del paciente y optimizar la función renal al mejorar la retención hídrica. Importancia de la intervención nutricional es mejorar la respuesta al tratamiento, optimizar la respuesta del paciente a la terapia médica y aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento. Mantener la masa muscular, fortalecer el sistema inmunitario, ya que en estos pacientes el sistema inmunitario estaba muy deprimido, y prevenir otras complicaciones como la encefalopatía hepática. Y los principios del manejo nutricional tenemos que
la restricción de sodio, controlando la ingesta de sal para reducir la retención de líquido y la formación de ascitis. Se sugiere una ingesta de un límite de 2,5 gramos por día. Aumentar las proteínas en la ingesta para prevenir la pérdida muscular y mejorar la función inmunológica, y se consideran 2 gramos por kilo día. Proporcionar al paciente líquido suficiente para mantener una hidratación adecuada, evitando así la deshidratación y optimizar la función renal. Y se sugiere 1 mililitro por kilo caloría al día. Y proporcionarle al paciente calorías adecuadas, ¿sí? En cantidad de calorías necesarias para mantener el peso saludable y cubrir las necesidades energéticas. Y se sugiere entre 35 a 40 kilocalorías por día. Esto es lo que me ha tocado a mí. Con, en la siguiente charla continúa María José con la segunda parte de ascitis. Para la evaluación nutricional en pacientes con ascitis, una historia clínica detallada nos dará muchos datos del paciente. El examen físico también tiene que ser muy detallado y tiene que incluir evaluación del estado nutricional, incluyendo peso, talla, circunferencia, cintura y edemas. Las pruebas de laboratorio también son parte de esta examinación. El tratamiento nutricional en pacientes con ascitis, hay que tomar en cuenta que el cálculo energético debe ser calculado utilizando el peso ideal, ya que el peso actual es un peso exagerado por la acumulación de líquidos que presenta el paciente. Se te puede tomar una medida de 20 a 30 kilocalorías diarias y se puede aumentar de 35 a 40 según el estado nutricional del paciente. Si es que tiene mayor daño hepático, insuficiencia hepática o tiene mayor limitación de actividad o el catabolismo es muy alto, se prefiere de 35 a 40 kilocalorías diarias. Los macronutrientes. Las proteínas se puede calcular de 1,2 a 1,5 gramos de kilo por día y se debe ajustar según presencia de encefalopatía hepática. Los carbohidratos son la fuente principal de energía, ya que el hígado no almacena glucógeno y tiene que ser de 50 al 60% de la ingesta calórica total y se debe preferir carbohidratos complejos. Las grasas son del 20 al 30% del total de calorías diarias y deben ser de mayoría grasas insaturadas. Las restricciones dietéticas, el sodio tiene que ser de 2 a 3 gramos diarios para reducir la retención de líquidos, se debe evitar alimentos procesados, enlatados, etc. y utilizar hierbas y especies para sazonar la comida. Líquidos, restringir a 1000 a 1500 ml por día y ajustar según la gravedad y el estado de salud del paciente. La suplementación nutricional en pacientes con ascitis se debe dar complejo B, ya que la deficiencia de vitamina B12 es muy común. La tiamina previene la presencia de encefalopatía hepática. Las vitaminas A, D, su deficiencia es común debido a la alteración del metabolismo hepático. Y se debe dar suplementos de ácidos grasos omega 3 para reducir inflamación, mejorar la función hepática y mejorar la respuesta inmune. En cuanto al seguimiento y monitoreo del estado nutricional del paciente, se debe evaluar el estado peso y talla, teniendo en cuenta que la ascitis puede enmascarar la pérdida de masa muscular. Se debe hacer un seguimiento dietético para ver si es que la dieta está siendo seguida y para ver si es que los niveles de vitaminas y microelementos son los adecuados. Se debe realizar ajustes en la terapia según la evolución del paciente y se debe evaluar el estado bioquímico, monitorando los niveles de albúmina sérica y líquido acítico regularmente. Además, también se deben vigilar la aparición o empeoramiento de edemas, de ascitis y demás complicaciones de esta enfermedad. La dieta enteral en la ascitis. En los casos en que la dieta no sea suficiente, se puede utilizar fórmulas enterales específicas bajas en grasa o que contengan predominantemente triglicéridos de cadena media. Estas fórmulas deben ser bien toleradas y adaptadas a las necesidades específicas del paciente. Se puede pasar por infusión continua para maximizar la absorción y minimizar los efectos adversos como diarrea. Y se recomienda administrar la nutrición enteral mediante infusión continua a un ritmo controlado. Es vital que el manejo nutricional de este paciente sea un enfoque integral que incluya un equipo multidisciplinario, asegurando que se aborden todas las necesidades del paciente. Otra de las complicaciones importantes es la encefalopatía hepática.
vamos a hablar de este tema importante. Como definición también tenemos que es un síndrome neuropsiquiátrico causado por la insuficiencia hepática aguda o crónica, caracterizado por alteraciones de la conciencia, conducta y función cognitiva. Es importante nosotros entender que es otra de las complicaciones que puede causar esta insuficiencia hepática. Como etiología, vamos a hablar tres principales: la insuficiencia hepática aguda, como puede ser la hepatitis fulminante, puede ser intoxicaciones también, o con respecto también de lo que hemos hablado, la cirrosis hepática, y está debida al alcoholismo, o una hepatitis crónica, o una esteatopatitis. Y también puede haber factores desencadenantes como infecciones, hemorragias o también algún desequilibrio electrolítico o por algún fármaco o por algún sedante. Con respecto a la fisiopatología, para poder nosotros resumir, pues principalmente va a haber una cadena en donde va a haber una acumulación de toxinas, en este caso el amoníaco, y el hígado no va a desintoxicar las sustancias, va a acumular el amoníaco que se encuentra, y este amoníaco va a afectar al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando ya hay esta afectación del sistema nervioso, empieza a haber una disfunción en los astrocitos, lo que produce un edema cerebral por una hiperactividad de la glutamina sintetasa. Y obviamente esto va a hacer que empiece la alteración de los neurotransmisores, como es el GABA, y obviamente va a empezar la inhibición del glutamato, produciendo así una inflamación y un estrés oxidativo que promueve el daño neuronal. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, pues principalmente tenemos signos neurológicos como las alteraciones de conciencia, la confusión, la somnolencia, el coma, la asteritis o un flapping, un tremor, trastornos cognitivos y motores. Y obviamente con respecto a la parte psiquiátrica vamos a tener ansiedad, irritabilidad y euforia. Principalmente tienen etapas de transición, es decir, un momento se encuentran bien y al momento pueden tener toda esta sintomatología junta. También vamos a ver algo importante, que es una clasificación de Westhaven que determina los grados de complicaciones o los grados de encefalopatía, como tenemos grado 1, donde tenemos las alteraciones leves del sueño, ansiedad, dificultad en tareas simples. El grado número 2, desorientación, letargo, asteritis. El grado número 3, confusión severa, somnolencia. Aquí puede ya haber un poco de incoherencia en las cosas que se realizan. Y el grado número 4, en donde hablamos del coma profundo. Posterior a esto vamos a hablar principalmente cuáles son los mejores tratamientos con respecto a la alimentación de esta patología. Tratamiento médico nutricional de la encefalopatía hepática. Objetivos nutricionales: aportar nutrientes para mejorar el estado nutricional de estos pacientes, asegurando un correcto aporte calórico proteico. Preservar la masa muscular, que va a prevenir futuros episodios de encefalopatía hepática. Los objetivos dietéticos son aportar grupos de alimentos adecuados con proteínas de alto valor biológico. Promover una dieta variada, rica en fibra y evitando el ayuno. Dietoterapia. Se van a considerar dos situaciones: el paciente con episodios de encefalopatía hepática recurrente o persistente, en quienes tenemos que asegurar un aporte calórico adecuado sin restringir el aporte proteico, utilizar alimentos que aporten aminoácidos ramificados de manera natural o en módulos, dar un aporte de fibra, fraccionar la alimentación y dar un snack nocturno. Y en pacientes con episodio agudo y grave de encefalopatía hepática, en quienes se podría considerar reducir el aporte proteico, que no debe durar más de 48 horas hasta resolver el factor causal.
En caso de que el paciente no pueda o esté contraindicada la vía oral, se recurrirá a la vía enteral por sonda o a la nutrición parenteral, utilizando fórmulas altas en contenido de aminoácidos ramificados, con el objetivo de regresar a la vía oral tan pronto se recupere del estado agudo, valorando la seguridad y la eficacia de glutóreas. El aporte calórico. Las necesidades energéticas son de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo por día. Los hidratos de carbono deben ser de 50 a 55% del aporte calórico total, lo que va a minimizar el uso de las reservas lipídicas y proteicas para que las proteínas se utilicen en su función plástica. Estos pacientes usan con dificultad la glucosa por la resistencia a la insulina y utilizan más los aminoácidos ramificados para la síntesis de glutamina. Para minimizar este catabolismo proteico lipídico, se recomienda hacer un fraccionamiento de la ingesta diaria en 5 o 6, evitar periodos de ayuno y aportar el snack nocturno, que es de 50 gramos de hidratos de carbono complejos, para evitar el ayuno prolongado durante la noche. El aporte proteico debe ser de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo por día, recordando siempre que la restricción proteica va a aumentar el catabolismo muscular, la liberación de aminoácidos y el incremento de los niveles de amonio en sangre. Estos pacientes toleran mejor las proteínas de origen vegetal y láctea. La proteína vegetal se recomienda 30 a 40 gramos por día, lo que nos va a dar una menor generación de amonio. Va a tener bajos niveles de aminoácidos aromáticos, aportan fibra y aumentan la eliminación del nitrógeno por vía fecal. La proteína láctea da un aporte natural de aminoácidos ramificados. La proteína es de buena digestión, fácil digestión y tienen además un efecto probiótico. El aporte lipídico se recomienda la utilización del aceite virgen de oliva. La suplementación con aminoácidos ramificados. En pacientes con encefalopatía hepática persistente o recurrente se recomienda la dosis de 0.25 gramos por kilogramo por día. Entre otras funciones, este va a promover la eliminación del amonio, reduce la pérdida proteica, incrementa su síntesis, favorecen la secreción de insulina, compiten con los aminoácidos aromáticos a nivel de la barrera hematoencefálica en la síntesis de los falsos neurotransmisores. Actúan como fuente energética de músculo, cerebro e hígado y estimulan la producción de factor de crecimiento de hepatocitos. El zinc, que es deficitario frecuentemente en estos pacientes, se recomienda en dosis de 50 a 100 miligramos por día y se ha demostrado que cuando se usa junto con los aminoácidos ramificados tiene mejor efecto. El sodio se recomienda evitar alimentos con alto contenido en sal y en técnicas culinarias se recomienda utilizar la plancha al vapor en papillote o al horno. Gracias.